Ya, ya nos graduamos con el dedito así. Ojalá que nunca me hagan esto, porque ahí sí estamos mal. Pero es una alegría para Jamás. verlos a la distancia. Gracias. Es una alegría verlos a ustedes. Por ahí quiero puntualizar algo. Sé que hay muchos pedidos, muchos agradecimientos, y lo decía Pedro, quizás por ahí el tiempo se nos iba a escapar. Pero yo quería mencionar a Ana y Luis, que estamos orando por su nietito, acá en casa, en la asociación también. Sabemos que el Señor está colocando su mano y lo va a seguir haciendo. Y eso da ánimo, ¿sí? Da fuerza, llena el corazón, es como los mimos del Señor para nuestra vida. Menciono esto porque conozco esa realidad, pero me imagino que cada uno de ustedes debe tener sus luchas, motivos de oración por persona o situaciones personales. Lo importante es confiar en Dios, confiar en el Señor, no bajar la guardia y no olvidarnos que Él tiene el control definitivamente de todo, ¿verdad? Así que para mí es una bendición poder estar con ustedes un ratito. Sé que están en su casa. Lo lindo que tiene todo esto es que uno conoce la casa de todos rápido, cuando abren la cámara, ¿eh? Y eso es bueno. Yo que soy chusma, me gusta mirar qué hay atrás y todo lo demás, pero mientras ustedes hablan, yo voy mirando la casa de todos, de los que puedo. Es bonito eso, por lo menos lo que se ve atrás, ¿no? Bueno, linda gente. ¿Tienen la Biblia en sus manos? ¿O la quieren buscar? ¿Se estiran un poquito? Perfecto, bien. Eh, yo lo quiero llevar al Antiguo Testamento, ¿puede ser? Al Antiguo Testamento, el libro de Nehemías. Nehemías. Busquen tranquilo, vayan al índice, si por allí les cuesta un poquito encontrar. Nehemías. No es muy difícil de encontrarlo, es un libro amplio. Está después de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes. Pasan todos esos libros y va a aparecer Nehemías. Bien. Cuando lo tenga, me hacen con el dedito para arriba, así yo puedo avanzar con ustedes. Perfecto. Libro de Nehemías. Podríamos arrancar desde el capítulo 1, pero es una historia conocida por varios de ustedes. Quizá alguno de ustedes conoce algún detalle más que otro, pero podríamos hacer un repaso rápidamente. Nehemías fue un hombre elegido por Dios. Eso es categórico, clave, que uno tiene que siempre tener presente, que aquellos que están aquí en la Biblia fueron elegidos por Dios con un propósito, siempre. Siempre que Dios llamó a alguien, no importa la edad, la situación económica, cultural, si era hombre o mujer, era con un propósito muy claro. Y siempre Dios revelaba ese propósito a quien llamaba para que esa persona aceptara ese desafío y confiara en que Dios tiene el control. Por supuesto que en la Biblia encontramos algunos personajes que al principio no aceptaron definitivamente el llamado de Dios. Algunos hasta dudaron, otros pusieron algunas trabas. No sé, me viene a la mente Jonás. Dios lo llamó con un mensaje claro y el muchacho se fue para otro lado, digamos, ¿no? Y después se enojó cuando Dios se manifestó. Bueno, es un caso particular. Tenemos otros que aceptaron el llamado definitivamente sin cuestionar nada. Isaías, ¿recuerdan? Heme aquí, envíame a mí. O sea, él aceptó sin saber a dónde ni qué tenía que hacer, pero sabía que Dios lo estaba llamando. Y en el caso de Nehemías, también es un caso, digamos, de llamado positivo, ¿sí? Que Dios hizo a este hombre. Ustedes saben que Nehemías, cuando uno va en el capítulo 1, él tenía una función muy particular. Él era copero del rey, de un rey. Y el copero era un trabajo de riesgo, podríamos decir, porque él tenía que probar todo antes que lo probara el rey. O sea que si alguien lo quería matar, quedarse con el trono, un hijo, una hija, la mujer o quien fuese, el primero que iba a morir iba a ser el copero. Era un trabajo de alto riesgo el de Nehemías. Y en ese contexto, Dios le hace un llamado a Nehemías. Su pueblo donde él había nacido, donde pasó su niñez, casi su adolescencia también,
estaba en decadencia, estaba en ruinas, estaba destruido, podríamos decir, materialmente y hasta anímicamente la gente que vivía en ese lugar. Lo describe el libro de Nehemías. Yo simplemente estoy resumiendo toda una historia. Si ustedes van al capítulo 2 de Nehemías, ahí se relata cuando el rey entra en diálogo con Nehemías, porque evidentemente Nehemías siempre estaba bien, de buen ánimo, entusiasta, pero es evidente que su rey no lo ve igual que otros días. Por ejemplo, el versículo 2 del capítulo 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, le dijo. No es esto sino quebranto de qué? De corazón. Fíjense cómo se conocían entre ellos. Había un vínculo ahí muy particular podríamos decir, ya no era casi el jefe y el copero, ya había un vínculo de amistad, hasta el punto que el rey le dijo, no sos el mismo, no te noto bien, estabas bien hace un par de días, y Nehemías le dice, tengo quebranto de corazón, y el rey se lo reafirmó a él. Y en el capítulo 2, ahí se relata por qué Nehemías estaba mal. Porque su pueblo se había enterado que estaba mal. Su pueblo donde él se había criado, digamos, donde pasó su niñez, su parte de su adolescencia, estaba en ruinas, estaba en el abandono pleno. Entonces ahí viene todo un relato particular donde Nehemías le pide permiso para ir a ayudar a su pueblo. El rey le da el permiso. Nehemías va, se encuentra con un pueblo, pero con un pueblo, está todo en el capítulo 2, un pueblo desanimado, decaído, falto de fe, enfermos física, mental y espiritualmente. Estaban mal. Y ahí fue Nehemías a levantarles el ánimo. Es curioso, está en el capítulo 2, ustedes después lean tranquilos el versículo 11 en adelante. Ahí Nehemías le levanta el ánimo, habla con mucho entusiasmo. Miren el versículo 17. A mí ese versículo me llena de fuerzas del capítulo 2. Les dije, pues, dice Nehemías, vosotros veis el mal en el que estamos. Dice, ¿se dan cuenta que estamos mal? Que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Qué estaba diciendo Nehemías? Dejemos de dar lástima. Parece un certificado de pobreza, le estaba diciendo Nehemías. La gente que nos mira, que nos observa, dice, pero ¿dónde está la fe de este pueblo? ¿Qué les pasa que no edifican, que no tienen ánimo? Entonces Nehemías les hace un llamado a levantarse, a cobrar ánimo otra vez. Entonces viene el versículo 18, que uno no lo puede pasar por alto. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Claro, porque Nehemías le contó al rey, el rey evidentemente fue tocado por el Espíritu de Dios porque le dio el permiso a Nehemías y lo ayudó con bienes materiales para viajar. Y dijeron, cuando le escucharon a Nehemías, miren lo que dijeron, levantémonos y ¿qué? Y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Les hago una pregunta. Y si alguien quiere abrir el micrófono, me responde así cortito. Nehemías, ¿les levantó el ánimo al pueblo, sí o no? Sí. Bien, sí le levantó el ánimo. Sí, El pueblo, porque les dio bien, su testimonio. Bien, ¿el pueblo reaccionó positivamente o negativamente? No, positivamente. Positivamente. No es que le dijeron, no, Nehemías, fuera de acá, dejarnos así que estamos bien. No, lo aceptaron, le dijeron que sí, tenés razón, estamos mal, fue culpa nuestra, somos unos dejados, faltas de fe, así que vamos para adelante, nos vamos a levantar, vamos a edificar, y no nos detiene nadie. Así, yo me imagino como que sacaron pecho para ir para adelante. Ese es el capítulo 1, el capítulo 2, y ahora viene el capítulo 3, donde Nehemías reparte el trabajo, para empezar. Es interesante el capítulo 3. Pero quiero llegar al 4 con ustedes.
Y ahí voy a hacer una lectura rápida para llegar a un punto que para mí es importante. En el capítulo 4, si ustedes miran, la historia se relata de la siguiente manera. El pueblo ya estaba animado, trabajando, todos organizados, Nehemías al frente, indicando aquí, allá, por familia. Estaban todos con ánimo. Y acá hay algo curioso, pero que es la ley de la vida. Cuando la cosa está en marcha, cuando la cosa va, se mueve, hablo de la iglesia, o a veces en algún proyecto personal o familiar, nunca falta uno o dos que aparezcan y critiquen. No sé si ustedes coinciden conmigo, pero nunca falta, siempre no sé de dónde sale, debajo de la tierra, por algún lado aparece siempre uno, que quizás no lo viste hace un montón, pero aparece y te critica algo, o te hace acordar de algo feo de tu vida, no sé, con algo El negativo famoso, aparece. el famoso te vengo a pintar el globo. Algo así, ¿no? Pero siempre aparece en algún momento de la vida, cuando uno está más o menos bien, cuando se está parando, podríamos decir. Bueno, el capítulo 4 pasó eso. El pueblo estaba con ánimo, trabajando, entusiasta, Nehemías al frente. Y si ustedes miran el versículo 1 del capítulo 4, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les va a permitir volver a edificar? ¿Acabarán en un día? ¿Van a resucitar de los montones, del polvo, las piedras que fueron quemadas? Fue un criticón, un negativo, a ver, un mala onda, podríamos decir. Pero no estuvo solo. Si ustedes ven el versículo número 3, aparece otro, un tal Tobías. Y acá hay otra ley que se cumple. La persona que es criticona, capaz que ustedes conocen a alguno por ahí que anda dando vueltas, ¿no? Pero la persona que es criticona nunca se queda solo o sola. Siempre busca otro que es criticona o criticón, es como que arman una parejita no misionera, pero una pareja de criticón, malhumorado, se juntan. Y acá Sanbalat y Tobías se juntaron para criticar. Miren lo que dijo Tobías en el versículo 3. Lo que edifican los judíos en el muro, si hubiera una zorra, derribaría todo esto. O sea, esto no van a hacer nada, son inútiles, faltos de fe, sin fuerza, porque lo que empiezan lo dejan a mitad de camino. Se juntaron dos para criticar. Es como, vieron esas ilustraciones que dicen, se juntan dos vecinas con la escoba en la vereda, ¿no? Es porque seguro están hablando de alguien. Eso se dice, no sé si es verdad. Pero algo como eso. Yo la otra vez pasaba por un lugar así del auto y miré y había una señora en la vereda hablando con otra señora que estaba dentro de la ventana y hablaban. Y le digo a Sandra, seguro que están hablando mal de alguien del barrio, le digo. Ahí cuchicheaban, ¿no? Con el barbijo. Pero uno tiene esa imagen. Tobías y Sanbalat se unieron para criticar al pueblo. Y por supuesto a Nehemías, que era el líder. Y ahora viene algo interesante. Yo voy a avanzar porque no quiero ocuparles mucho tiempo. Pero ahí Nehemías los podría haber liquidado a los dos y se acabó la historia y el trabajo sigue. Pero el relato dice que Nehemías colocó esto en las manos del Señor. Le dijo, Señor, lo dejo en tus manos a estos dos criticones, malhumorados, chismosos. Yo tengo una misión que cumplir. Y ahí siguió Nehemías con su pueblo. Pero pasa algo curioso. El capítulo 4, si ustedes me acompañan ahora, versículo 9. Miren el versículo 9. Pongan sus ojos en el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, dice Nehemías, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, Nehemías tuvo que tomar una medida, poner, a ver, la gendarmería
a cuidarse de los chismosos. Por las dudas, porque no voy a hacer cosas que esto generan alguna revuelta que yo no quiero que suceda. Los tengo bien al pueblo, trabajando, animado, contento. Pero el versículo 10 es un versículo para remarcar en la Biblia. Y ahí yo quiero detenerme con ustedes en este ratito. Y dijo Judá a Nehemías. Presten atención. Primer punto. Miren la Biblia. La fuerza de los acarreadores sea ¿qué? Se ha debilitado. Segundo, yo lo tengo marcado en mi Biblia con otro color. El escombro, ¿cuánto es? Es mucho el escombro. Tercero, ya no podemos edificar, ¿qué cosa? El muro. Versículo 11. Nuestros enemigos dijeron, miren, eran dos los enemigos, Sanbalat y Tobí. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, ¿y qué? Y los matemos. Vamos a pensar un poquito, si tomaron la merienda, tienen que estar lúcidos. ¿Qué había dicho el pueblo cuando Nehemías les contó al pueblo lo que Dios había hecho por él y lo que Dios había hecho en el corazón del rey? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Se acuerdan? Levantémonos y edifiquemos. Bien, Luis. Iban a trabajar y edificar, exacto, Luis. Sí, levantarse, edificar, y yo me imagino que levantaron las manos y aplaudían, vamos, Nehemías, ¿cómo no viniste antes? Había ánimo, pero justo ánimo. Se pusieron a trabajar, que ya estaban trabajando, y aparecieron dos criticones, lo amenazaron, y de repente el pueblo, Se le fueron las de ganas. repente hubo un desánimo galopante, le llamo yo, porque fue así, como un virus, se expandió rápidamente. Miren lo que pasó primero. De repente ellos dijeron, no tenemos más fuerza. Listo, no, ya. La verdad que se nos acabaron las fuerzas. Pero ¿cómo? Si hacía un ratito habían dicho que esforcémonos, porque podemos. Y de repente se le fue la fuerza. Segundo, de repente se dieron cuenta que había mucho ¿qué? Mucho escombro. Mucho escombro. Había mucho trabajo. Mirá todo el escombro que hay, al final no nos dimos cuenta antes de todo esto. Tercero, no podemos edificar el muro. No podemos. Se bloquearon. ¿Vieron cuando uno se bloquea y dice, no puedo? No puedo. Y no puedo. Y no pudieron. Y en cuarto lugar, le agarró la inseguridad. Vamos a morir. Nos van a matar si seguimos. Querida gente, yo lo que veo en este versículo es algo que a nosotros nos pasa hoy. A nosotros nos pasa hoy frente a las crisis que vivimos. Confiamos en Dios, creemos en Dios, predicamos de Dios, hablamos a Dios, cantamos a Dios. Pero de repente, ante un momento crítico, perdemos la fuerza, nos damos cuenta que hay mucho escombro alrededor y que no podemos avanzar. Nos bloqueamos y decimos no podemos salir adelante, no vemos la luz al final del túnel. Y finalmente nos invade la inseguridad, el miedo, el terror. Y todo eso te paraliza. Te paraliza, al pueblo lo paralizó. Porque el desánimo fue galopante. Fue terrible. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Yo veo hoy al recorrer un montón de iglesias en este tiempo que varias iglesias se abrieron, o lugares, o contactos con hermanos que voy, estoy, y bueno, yo noto el desánimo, ese desánimo así como galopante, porque fueron perdiendo la fuerza, fueron perdiendo la confianza en Dios, empezaron a ver los escombros, los problemas de la vida, todos los no. La inseguridad y el miedo te paraliza, no te deja avanzar. Y a veces se generan hasta enfermedades en la mente también. Uno las fabrica.
El enemigo es muy astuto en todo esto. Pero si uno se quedara ahí sería muy negativo y la historia terminaría mal, ¿verdad? Pero Nehemías era un hombre de Dios, Dios lo llamó, él aceptó el llamado. Y Nehemías no se quedó diciendo, bueno, listo, hasta acá llegué, me vuelvo al reino y mi vida sigue, ¿qué le vamos a hacer? No, Nehemías clamó a Dios otra vez y le pidió, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo levanto a este pueblo una vez más? ¿Cómo lo saco del desánimo? ¿Cómo les hago ver de que hay que avanzar en la vida a pesar de los problemas que se nos van atravesando? Y la solución, ¿saben dónde está? En la Biblia. Y está en el versículo número 13 en adelante. Si ustedes me acompañan y voy llegando al final. Versículo 13. Está la solución de Nehemías, por supuesto, bajo la unción del Espíritu Santo. Nehemías tomó 4 medidas, ¿sí? 4 medidas para sacar al pueblo del desánimo. Primera medida en el versículo 13 del capítulo 4. Dice lo siguiente. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Primera medida de Nehemías. Escúchenme bien, por favor. Está en la Biblia. Los agrupó en familia. Era evidente que el desánimo los hizo perder fuerza como familia. Cada uno tiraba para un lado diferente, o cada uno oraba por separado, pero Nehemías se dio cuenta que tenía que unificar la fuerza por familia. Tenían que estar juntos como familia, cuidarse como familia, fueran poquitos o muchos, o solos, pero unirse por familia. Y allí Nehemías dijo, puse al pueblo por grupos familiares, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Versículo 14. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales del resto del pueblo. Medida número 2. ¿Cuál fue la palabra? No teman delante de ellos. Medida número 2, querida gente, ¿me están escuchando? Perder el miedo. A mí me encanta leer en la Biblia porque aparece muchas veces esta frase, no temas. Vayan a la Biblia y van a encontrar un montón de veces que Dios le dice a un profeta, a un líder que él llamó, no temas, no temas. Y este fue el mensaje de Nehemías para el pueblo. Pierdan el miedo, no teman delante de ellos. Medida número 3. Me encanta lo que dice ahora. Versículo 14. Acordaos del Señor, grande y temible. Impresionante. Ellos tenían la mirada puesta en los escombros, como la cabeza agacha, así mirando los escombros, los errores de la vida, lo que no hicieron, por eso estaban mal. Entonces Nehemías dice, basta. Llegó la hora de levantar la mirada, mirar hacia arriba, acordarse del Señor, que es grande, que Él tiene el control, que Él va delante nuestro. Y la medida número 4, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. 4 medidas de Nehemías, dirigido por Dios para sacar al pueblo del desánimo. Medida número 1. Número 1. Unificar las fuerzas para lograr una meta. ¿Me escucharon? Unificar las fuerzas para llegar a una meta. Si tu iglesia, donde estás, está como debilitada, es porque hay que unificar fuerzas para llegar a una meta. Medida número 2. Hay que dirigir la atención al Señor, no a los escombros de la vida. Hay que empezar a mirar al Señor, el que tiene el control de la historia de este mundo, el que sabe todo desde el principio hasta el fin. Hay que mirar al Señor, dice. Medida número 3, quitar el miedo. Y esto es clave, porque el miedo te paraliza, el miedo no te deja avanzar en la vida.
El miedo no te deja confiar en Dios. Debilita tu fe. Medida número 4 y la última. Desarrollar un ministerio de servicio a otros. Por eso Nehemías le dijo, peleen por sus hermanos, por sus mujeres, por sus hijos. Un espíritu de servicio hacia otro. El ser solidario, el orar los unos por otros, el estar atento a la necesidad del otro, sea física, material o espiritual, pero estar atento. Esa es la manera en que usted, hermano o hermana que me está escuchando y mirando, va a salir del desánimo. Esa es la manera de ayudar a otro a salir del estancamiento espiritual y del desánimo espiritual. Y esta historia termina de una forma extraordinaria. Después ustedes pueden leer el capítulo 6. Dice que terminaron el muro. Sí, lo terminaron. Hasta el punto de que no tenían tiempo ni siquiera para cambiarse de ropa. Estaban tan concentrados en el trabajo, tan concentrados en mirar al Señor, tan concentrados en ayudarse entre ellos, tan concentrados en perder el miedo, que ni siquiera tenían tiempo para ir a cambiarse, porque el objetivo era terminar el muro y reconstruir la ciudad y vivir de una manera digna ante la presencia de Dios. Yo los quiero animar con mucho cariño, exhortarlos a que miren este capítulo que acabo de compartir con ustedes como una medicina, como un remedio para nuestra vida espiritual. Yo no soy, gracias a Dios, ningún adivino, a esos que intentan adivinar qué está pensando el otro, ¿no? Lejos de mí, pero me imagino que ustedes han pasado procesos de desánimo. O quizás están en eso. O están queriendo salir a tomar aire, pero cuesta mucho. Yo quiero decirte, con mi corazón en la mano, que tenés que dejar de mirar los escombros de la vida. Mirar al Señor. Perder el miedo. Desarrollar un espíritu de servicios para otros y dejar de mirarte tanto a vos mismo y hacer algo por otra persona y buscar ayuda, porque a veces solo no podés. Yo ruego a Dios que el Espíritu Santo los lleve a ustedes a pensar en esto, a reflexionar. Y quizás quiero terminar con un mensaje negativo. Decir, no, pastor, dame algo más positivo. Pero es que dentro de lo negativo hay algo muy positivo. Estamos viviendo días complejos, ¿verdad? Difíciles. Pero lo que viene es peor. Y yo no sé lo que va a venir, pero es peor porque la profecía lo dice. Y si lo que viene es peor es porque más cerca está la venida de ¿quién? De Jesús. Y si más cerca está la venida del Señor, con más razón me tengo que preparar. Con más razón tengo que mirarlo a Él. Tengo que cumplir la misión por la cual el Señor me ha llamado a esta tierra. Que el Señor los bendiga mucho, que el Espíritu Santo los llene de mucha fuerza a ustedes, de mucho ánimo. Y vuelvo a insistir, miren al Señor, confíen en Él. Él tiene el control de todo, pero absolutamente de todo. Amén, pastor. Gracias, Pablo. Amén. Qué hermoso mensaje, pastor. A renovar las pilas con este hermoso mensaje. La verdad que no debemos temer. Que podamos aferrarnos más y más a la segunda venida de Jesús, a sus promesas. Así que los invito a entonar el himno que justamente habla de las promesas. No. De las promesas. Jesús,
salvados ante el mando redentor, y se pase lista yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen yo responderé. Listo. Inclinemos nuestro rostro y le invito al pastor Nazar que nos despida en una oración. Bien, muchas gracias. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por el regalo de la vida. Gracias porque a pesar de las limitaciones, Señor, tenemos este medio, que es una bendición de poder estar conectados con un teléfono, con una computadora. En cualquier lugar podemos estar juntos, leyendo tu palabra y orando los unos por los otros. Yo quiero rogarte en esta hora que, Señor, tú te manifiestes en la vida de mis hermanos que están aquí conectados. Sus vidas personales, familiares, situaciones que tienen que enfrentar permanentemente, que coloques tu mano de sanidad en aquellos que están enfermos, en situaciones difíciles, que toques el corazón y la mente de mis hermanos que están aquí, que quizás están desanimados, han perdido la fe, han perdido la fuerza, y quizás, Señor, hasta la gana de vivir. Yo quiero rogarte en esta hora que esa persona pueda descansar en esta noche confiado y confiada en ti. Que mañana pueda despertarse con nuevo ánimo, con nueva fuerza, para hacer grandes cosas para ti, Señor. Por eso te ruego que los unjas con tu espíritu y que ellos puedan sentir tu mano de amor rodeando sus vidas. Señor, gracias. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque nos ayudas a poder salir del desánimo, de la crisis. Danos la fuerza y el ánimo para dejar de mirar los escombros de esta vida y mirarte a ti, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Amén. Pablo. Amén. Gracias por el Bendiciones. hermoso mensaje, pastor. Y muchas bendiciones a todos los que se pudieron acercar a este momento, y que son varios, estoy viendo varios, así que si prenden sus camaritas, me dice acá Pedro, para captar una foto. Prendan la camarita, así de paso yo miro su casa. Bien. Vamos a sacar la foto entonces con los que encendieron la cámara cuando cuente 3. Vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, gracias.
Les damos gracias a todos y Gracias. nos Bendiciones. encontramos el miércoles que viene a la misma hora en el mismo Zoom. Muy bien. Gracias, bendiciones para todos, Que- hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Chau, chau. Gracias, Nos vemos pastor. pronto. Gracias, muchas gracias. Bendiciones, Pablo. Saludos a la Gracias. familia para Chao, vos chao. también. Bendiciones.